¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición a tu canal El Conocimiento Prohibido. ¿Cómo han estado? Espero que estén súper bien. Bueno, el programa que traigo ahora es uno de los que nunca hice, creo que nunca hice, pero tuve ahí en la agenda. Y es que todo comenzaba a raíz de que por mi casa, ¿saben? Cuando llego a vivir a Suecia, sucede que un día yo andaba extraviado. En Suecia hay muchísimo bosque por todos lados. Justo yo vivo atrás de uno. Y paso en el bosque y de repente me pierdo. Y aunque no crea lo que le voy a decir, no sé si era sugestión o qué, pero sentía como los árboles me iban hablando y me iban indicando el camino para salir. Y logro salir. Quedó hasta ahí en mi imaginación. Dije, bueno, no sé, la fe, Dios, como usted quiera llamarlo. Con el tiempo, voy caminando años atrás, hace muchos años atrás, y de repente habían dos árboles, fíjese, dos árboles. La cuestión es que donde estaba iban a trasladarlos. Yo soy de los que tiende a abrazar los árboles y abrazo el árbol sin ningún problema. Le doy abrazos e intento impregnarme de toda su energía. Y siento que el árbol me habla y me dice de que no me preocupe, que a ellos no los van a quitar. Los van a mover en el lugar donde yo voy a vivir. Pero en aquel entonces estaba muy lejos para mí comprarme una casa en Suecia, o sea, estaba muy lejos de eso. Y bueno, la verdad es que vuelvo a decir, wow, o sea, ¿estoy loco? ¿Qué pasa? Bueno, a los días veo que los árboles ya no están ahí. Se mueven como 4 metros después. Yo dije, qué extraño, porque empecé a ver y no veía en lo más mínimo que haya sido arrancado por las personas que se dedican a trasladar árboles o hacer eso. No, pero cada vez veía que se iban moviendo. Perfecto, con los años el universo conspira y adivine qué, termino viviendo justo enfrente de los dos árboles que solía abrazar y no sé cómo es que se movían. Bueno, la cuestión es que son mis dos vecinos y los tengo enfrente. Cuando llego a casa, saludo a mis árboles, les doy un abrazo, un beso, un abrazo y un beso a cada uno. Uno es una mujer y el otro es un hombre. Usted me va a creer que estoy loco o no, pero en ocasiones he visto cómo se mueven. Pero ni siquiera es que haya viento, no los he podido grabar. Y de hecho los tengo enfrente de mí, cuando duermo, o en el comedor también los puedo ver. Y he visto cuando se mueven y volteo a ver y no hay viento. Pero no es solamente ahí, es que han habido videos respecto a esto. Miren, le voy a presentar 2 videos respecto a esto. Miren, watchen estos 2 videos que han sucedido. Cuando apareció ese bulto a esa distancia, el caballo también se dio cuenta y resoplaba así. Cuando un animal, un caballo se espanta, da una especie de resoplido. Y se quería hacer por un lado, viendo todavía venía desde lejos el pequeño bulto, un bulto negro. Había luna, la luna estaba de ella, pero alumbraba bien clarito. Entonces aquí el caballo se me seguía tratando de salir del camino y yo dije, no sé qué sea eso, pero yo no me voy a abrir del camino. El bulto se venía haciendo más grande y más grande, al grado de que en un momento dado, como a unos 15 metros, ya vi que era un árbol que venía caminando por el camino donde yo venía. El árbol siguió por su camino, yo seguí por el mío. El árbol pues hacía una especie de rechinido y le decía a medida que venía, cuando pasó frente a mí, oía el sonido más fuerte. Pero precisamente cuando venía pasando junto a mí y el caballo se aventó, yo saqué la pistola y le vacié todos los tiros, uno a uno, pero pues a la rama. Yo sabía que no le iba a hacer nada, pero fue el miedo que me hizo, yo creo, que disparar hacia donde iba. Él iba hacia el pueblo, yo venía del pueblo. Ya iba más lejos y nos fuimos alejando. 2. Eso fue impresionante, pero también han captado otros árboles moviéndose como estos.
Bueno, esas dos cosas que ustedes acaban de ver son de muchos relatos. De hecho, hasta ya hay plantas que tienen forma humana, como lo es la mandrágora. También tienen esa especie de cuerpo, incluso se dice que cuando la arranca, grita, llora. La mandrágora, muy conocida en esta zona de Europa. Hay relatos que incluso dicen que tiene vida, que puede correr. Fíjense que se oculta bajo la tierra. O sea, hay muchos relatos que te hablan de árboles que hablan. Es una cosa muy extraña para nosotros, pero si nos remontamos un poco más a un libro, tomo de referencia ese libro, puedo decirle el Corán, el Mahabharata y otros más, pero voy a tomar en cuenta en este caso la Biblia. En la Biblia, cuando usted la lee con la misticidad de un iniciado, claro, ve unas cosas diferentes que si usted la ve con los ojos del cristianismo o el catolicismo. Sucede que cada año van haciendo la creación. Sucede que hay un año que crean el sol, crean el mar, las divisiones y también crean las plantas y los árboles. Durante ese trayecto hay un rango de evolución que se tardaron. Para empezar a crear. Un día voy a decirles cuánto fue el tiempo que se tardó cada periodo. O sea, cada día que iba pasando tenía un rango de años. Los árboles también evolucionaron a tener inteligencia, a tener movimientos, a tener comunicación. Todos los seres evolucionaron, los seres peces, de ahí salen también las sirenas, han evolucionado también los pájaros, de ahí salen este tipo de pájaros como la mitología japonesa, los tengu se llama, que son estos que usted está viendo, también evolucionaron, es decir, hay constantes animales que llegaron a alcanzar una evolución e inteligencia. Nosotros los humanos fuimos los últimos en la creación. Referente a la Biblia, de eso estoy hablando, de un sector de la creación, mejor dicho, porque han habido 7 creaciones. Pero la cuestión es que en este rango los árboles también empezaron a evolucionar cuando fueron creados. Hasta ahí hay mucho todavía que pensar. Incluso hay personas que logran comunicarse con las plantas. Los chamanes de Sonora pueden hablar con las plantas, pueden comunicarse. Ellos deciden, fíjense, con qué planta hablar. Pero es la planta que decide si les contesta o no les contesta. Es la planta que decide si les va a entregar el secreto o no, la medicina o no. Hay una comunicación entre ellas. Pero hay una historia que la leí hace algunos años. De hecho, hay dos. Uno son los archivos desclasificados de la CIA que ustedes están viendo respecto a las misteriosas cosas que pasaron en Vietnam, así como también de un sargento que escribió este libro que usted está viendo, que hablaba de el misterioso caso de su batallón cuando se mete a la selva de Vietnam. Cuando ellos se meten a la selva de Vietnam, se encontrarían con algo que no era de este mundo. En esos relatos de la guerra de Vietnam cuentan que en este batallón se introduce, pero de repente ellos veían cuando están dentro de la jungla de Vietnam, ellos empezaban a ver, ellos se identificaban por medio de árboles. Ponerle un ejemplo, voy a hablar a partir de la ignorancia, que decía, mira, ahí está una ceiba. No hay ceibas, creo, en Vietnam, pero estoy solo ejemplificando. Y decía, mira, aquí está esta ceiba, este va a ser el punto de referencia para que nos encontremos o algo así. El batallón se iba, cuando regresaba el árbol de la ceiba ya no estaba ahí, se había movido 20 metros. De repente habían arbustos que alcanzaban a ver como si se movían. E incluso cuentan de que los mismos soldados una vez se empezaron a agarrar contra un ser árbol. Por eso es que me recordó mucho el video que le enseñé al principio, el donde el hombre dice que iba caminando un árbol. Yo a ese hombre no le miro con intenciones de mentir, no tendría ningún motivo de mentir, que vea un árbol caminando. Entonces este batallón empezaba a decir de que efectivamente ellos habían visto unos árboles que se movían, incluso los árboles y la selva los atacó. Sobrevivieron unos, pero también decía que detrás de los arbustos era una cosa muy extraña y se materializaban diferentes seres. Unos seres en los cuales creo que muchos de ustedes los deben de conocer, que se parecen mucho a los Sasquatch, como se les conoce, o también se les puede llegar a conocer como el pie grande, donde hay diferentes relatos que nos hablan del pie grande.
Así que ellos también tienen su propia versión de quién era el Pie Grande y cómo era. Es una cosa fascinante de cómo ellos lo habían encontrado, solo que a este ser ellos le dominan misterio de Batatut. Así es como le llaman ellos. Batatut es el nombre en los cuales estos seres que habitan ahí en Vietnam se llamarían. Tiene una cosa muy impresionante toda la mitología, y es que los vietnamitas sabían qué era lo que habitaba ahí y fueron inteligentes. Ellos son los que decidieron llevar hasta ese momento a los estadounidenses, meterlos en la jungla porque sabían de que estos seres se los iban a quebrar. Aparte de eso, también habían ovnis, naves, food fighters que estuvieron en Vietnam. Por eso los estadounidenses perdieron la guerra, porque no solamente estuvieron peleando con humanos, sino con cosas fuera de esta realidad. De hecho, cuando empecé a investigar, ustedes han visto la película de Avatar, ¿verdad? En la película de Avatar, sí se recuerdan que los militares estadounidenses, cuando se meten a pelear, ¿se acuerda qué es lo que sale de medio de la selva y del bosque? Los animales. Salen todos los animales a defender el árbol, a defender la selva, a defender el sitio donde estaba de Pandora, y empiezan a atacar a todos los militares y ganan. Pues esa escena fue sacada de los relatos de los libros y los expedientes de la CIA que le estoy contando, en donde la selva tomó vida por sí misma y aniquiló a muchos militares estadounidenses. La verdad, yo también estoy alucinado con lo que le estoy diciendo. Pero bueno, ahí le dejo a usted este programa. Espero que te haya gustado. Los invito a que vean el podcast que he hecho. El podcast es algo en los cuales me permite hablar 45 minutos de puro conocimiento prohibido. En este último podcast precisamente hablo de las representaciones de las almas de los bosques. Los bosques tienen derecho a proponer almas que se encarnan en humanos. Los mares, y usted ahí va a averiguar qué tipo de alma. A lo mejor usted es un alma que viene de los árboles, por eso los ama tanto. O viene del mar, por eso ama tanto al mar. Usted va a ver unas grandes cosas. Aparte, usted también va a ver en el podcast el contacto extraterrestre por medio de los sueños. ¿Usted ha soñado con extraterrestres y con naves? Pues ahí usted va a tener la respuesta. Tocamos el tema de la tercera conciencia, donde se encuentra también Dios. Pero en la primera conciencia que todos tenemos, lastimosamente, no vemos que hay más allá y nos dedicamos a pedirle a Dios por comida, por un trabajo, por cosas leves. Pero en segunda y tercera conciencia usted se va a topar con algo mucho más grande, que lo va a ver también en ese podcast. Espero que le guste. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.